me gustaría ver, si hay alguna pregunta me dicen, por favor. Vamos a ver el tema que hablábamos recién de las tautologías, las contradicciones o contingencias. Las tautologías son proposiciones, les decía recién, proposiciones compuestas que son siempre verdaderas, independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples que intervengan. Si son siempre falsas, lo que tengo es una contradicción. Y si a veces son verdaderas y a veces son falsas, tengo una contingencia. Recién nosotros estábamos mirando contingencias, porque a veces son verdaderas y a veces son falsas. Dependen del valor de verdad de las variables. Hay algunas que no dependen. A ver, yo tengo que hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta, de esta que está acá. ¿Mm? ¿Cómo me organicé yo para hallar el valor de verdad de esta proposición compuesta? Y dije, bueno, primero voy a hallar el valor de verdad de P entonces Q, después voy a hallar el valor de verdad de no Q, y después voy a hacer la conjunción de esos dos valores de verdad. Bien. Algunos optan por colocar esto entre medio de estas dos proposiciones, ¿sí? Poner una columna, este no Q, ponerlo al final y esta proposición acá en el medio, para que quede en el medio el valor de verdad de la proposición compuesta que yo estoy buscando. Se ordenan como quieren. Lo importante es que vayan resaltando o vayan poniendo números, si no trabajan igual que yo, que me vayan poniendo números indicándome qué columna completan primero. Entonces yo puedo leer en función de lo que ustedes hicieron. Por ejemplo, yo voy a completar primero esta, después voy a completar esta y después recién voy a completar esta. ¿Sí? Hagan eso, así yo puedo leer considerando lo que ustedes pensaron. A ver, P entonces Q. ¿Qué valores de verdad toma P entonces Q en función de los valores de verdad de las variables? Bueno, ¿en qué pienso? En la tabla de verdad de un condicional. ¿Qué sé del valor de verdad de un condicional? Que es falso solamente en el caso en que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En los otros casos, ¿qué pasa? Verdadero. Es verdadero. Verdad. Completo. ¿Ven? Voy a completar esta segunda columna. El valor de verdad de no Q depende del valor de verdad de Q. En este renglón, el valor de verdad de Q es verdadero, así que no Q es falso. Falso. Cuando ustedes están completando en esta segunda columna, se olvidan de esta primera que completaron, no importa. ¿Estamos? Acá Q es falso en el segundo renglón, así que su negación va a ser verdadera. Acá es verdadero Q, su negación va a ser falsa. Acá Q es falso, su negación va a ser verdadera. Ahora, para hallar el valor de verdad de esta proposición que está en la tercera columna, voy a combinar la primera con la segunda pensando en la conjunción, porque acá ven, hay una conjunción. ¿Qué es lo que sé de una conjunción? Que es ¿Qué es? verdadera si las otras dos son verdaderas. Cuando las dos son Bien, verdaderas. bien, que es verdadera si las dos proposiciones que intervienen son verdaderas. Fíjense que acá, en esta conjunción, intervienen dos proposiciones. Sí, bueno, dos proposiciones compuestas. Esta es una, ¿sí? Y esta es la otra. ¿Ven? Entonces me voy a fijar en el valor de verdad de ellas. A ver, acá son las dos verdaderas, así que acá es verdadero. Porque una conjunción es verdadera, como ustedes me dijeron, si las dos proposiciones que intervienen son verdaderas. Así que en los otros casos va a ser falsa, porque acá tengo verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Verdadero y falso, falso. Fíjense que esta proposición compuesta a veces es verdadera y a veces es falsa. Así que es una contingencia.
¿Qué pasa acá? Tengo que hallar el valor de verdad de P y Q, entonces P. Bueno, agregué esta columna P y Q, porque P ya lo tengo acá. Así que voy a completar primero esta. En segundo lugar, voy a mirar esta. Y en tercer lugar, voy a completar esta. ¿Sí? Conjunción. Me dijeron que es verdadera si las dos son verdaderas. Así que en el primer renglón es verdadero, en los otros renglones será falso. Falso. ¿Bien? Para completar el condicional, tengo que mirar antecedente verdadero, que es esta columna, y consecuente falso, que es esta columna. Tengo los falsos acá. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. Así que esto es verdadero. Verdadero. Antecedente falso, ni miro acá. Ni miro No, acá. Ya sé que es verdadero. Ah, verdadero. No, al revés. Verdadero, todos verdaderos. Porque para ser falso, esto, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. Si ya me está diciendo que esto es falso, como en estos tres casos, ni siquiera miro lo que pasa en la columna de P, porque no me interesa, ya sé que va a ser verdadero. ¿Bien? Bien. Entonces, fíjense, acá tienen una proposición que siempre es verdadera, no importa los valores de verdad que yo fui dando acá, no importa, en todas las combinaciones posibles da siempre verdadero, así que esto es una ley, es una tautología, ¿sí? Tautología o ley lógica. ¿Qué pasa acá? P y no P. Fíjense, esto es una conjunción. ¿Cuándo una conjunción es verdadera? Cuando las dos proposiciones que intervienen son verdaderas. Y eso no ocurre nunca acá. Acá me da verdadero y falso, va a ser falso. ¿Sí? Falso y verdadero va a ser falso. ¿Mm? Así que esta proposición, que siempre es falsa, sin importar estos valores de verdad, cómo se combinen, recibe el nombre de contradicción. Y vuelvo a repetir lo que les dije hoy. A nosotros nos interesan las tautologías, porque son las que se transforman en leyes. Como son siempre verdaderas, yo las puedo usar siempre porque son leyes. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bien. Quiero que vean algunas tablas de contingencias. En el práctico, ustedes tienen varias de estas. A ver, ¿cómo voy a leer las tautologías? ¿Cómo voy a pensar en las tautologías? A ver, en el apunte primero, si tengo algo más acá. Este es del rectángulo. No, tengo las leyes nada más. A ver. Quiero que hablemos acá primero de la flecha doble. ¿De cuándo utilizo una flecha doble en el bicondicional? En el bicondicional. En el condicional ya lo dije, pero en el bicondicional, ¿cuándo? Cuando yo me encuentro con expresiones que son lógicamente equivalentes. Que son lógicamente equivalentes. Esto es cuando representan lo mismo. Ustedes van a ver que en el apunte yo les di el caso de una diferencia de cuadrados, ¿sí? Les dije, si yo tengo x cuadrado, por ejemplo, menos y al cuadrado, esto es, desde el lado del álgebra, equivalente a x más y por x menos y. Siempre que yo tenga una resta de cuadrados, esa resta de cuadrados puede reemplazarse como la multiplicación entre la suma
y la resta de las bases de esas potencias, ¿sí? ¿Y cómo sé que eso es verdad? Y porque si yo acá hago la distributiva, ¿sí? Empiezo a multiplicar x por x menos x por y, luego y por x menos y por y, ¿sí? Van a ver que se cancelan dos términos y que solo me queda x cuadrado menos y cuadrado. Son equivalentes. Es lo mismo una cosa que la otra desde el álgebra, desde cómo se pueden traducir esas expresiones. ¿Y qué quiere decir? Si son equivalentes, cuando yo tengo esta expresión y me sirve, lo necesito, por ejemplo, para simplificar, en su lugar puedo poner esto. ¿Por qué? Porque es otra forma de escribir lo mismo. ¿Bien? Bueno, las equivalencias lógicas expresan cuando dos proposiciones compuestas son equivalentes. Y si yo uso la flecha doble del bicondicional, lo que estoy diciendo es que esta proposición compuesta es equivalente a esta. Y si son equivalentes, las puedo usar indistintamente. Y eso es lo que aparece acá, en las tautologías. Acá, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que P y Q es lo mismo, es lógicamente equivalente a Q y P. Por eso aparece acá el sí y solo sí. Si nosotros hiciéramos la tabla de verdad de esta expresión, tendríamos que poner P, Q, P entonces Q, P y Q entonces Q y P y Q y P entonces P y Q. ¿Me siguieron? No. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Me siguieron? Porque es la definición Sí. de bicondicional. Entonces no lo hago. Si me entendieron, no lo hago. Esperen que vuelvo a la tautología. Verían, si hacen las tablas de verdad, que les da siempre verdadero este bicondicional. ¿Mm? Y sí, porque es una tautología. ¿Y qué me está diciendo? Que si yo me encuentro con P y Q y me conviene, me sirve, me resulta de utilidad por lo que yo estoy haciendo, en su lugar puedo poner Q y P. O sea, conmutar. La conjunción es conmutativa. Es una ley. La disyunción también es conmutativa. Si tengo P o Q, en su lugar puedo poner Q o P. ¿Y cuándo voy a hacer eso? Y no sé, cuando me convenga, cuando lo necesite, cuando me sirva para algo. Uno no es que anda reemplazando por ahí una expresión por otra porque tenés ganas de hacerlo. No, te tiene que servir para algo. Si no, no lo haces. La diferencia simétrica también es conmutativa y también lo es el bicondicional, no así el condicional. Fíjense que hoy pensábamos en si el auto funciona, entonces tiene combustible. Si yo cambio, conmuto y digo el auto tiene combustible, entonces funciona, la cosa ya cambió, porque puede tener combustible y no funcionar. ¿De acuerdo? Así que por eso acá no está el condicional, porque justamente no es conmutativa. La ley asociativa, vieron que en la suma y la multiplicación de números cumplen las propiedades asociativas. Asociar significa agrupar de distinta manera y el resultado no te va a cambiar. Bueno, la conjunción, la disyunción y la diferencia simétrica son asociativas. Fíjense que si yo tengo agrupada una conjunción, todas conjunciones, ¿ven? De una forma puedo reemplazar y agrupar de otra manera, ¿ven? Se puede hacer con la conjunción, con la disyunción y con la diferencia simétrica. La propiedad distributiva. Para recordar esto, fíjense que en el apunte, a ver si no lo cerré, me parece que lo cerré. Sí. A ver,
Fíjense que en el apunte de la clase 2, acá, donde tenemos los conectivos. La conjunción se asocia con el producto lógico y la disyunción con la suma lógica. ¿Sí? Conjunción, producto lógico. Disyunción, suma lógica. Eso sirve para pensar en lo siguiente. Conjunción es producto lógico. Voy a la tabla de tautologías. Conjunción es producto lógico. Es como si acá tuvieran una multiplicación. ¿Sí? Y disyunción es suma lógica. Acá voy a poner una X como de un por. Y acá como una suma. ¿Se acuerdan la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma? Sí. Que dice que uno puede distribuir este factor con cada uno de los sumandos. Bueno, acá es lo mismo. La conjunción se puede distribuir con cada una de estas proposiciones. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar P y R, o, porque es este conectivo de acá, Q y R. ¿Ven? Es como si ustedes tuvieran, no sé, 2 más 3 por 5. ¿Qué es lo que hacemos al distribuir? Hacemos 2 por 5, ¿ven? Acá distribuimos el 5 como acá distribuimos R, más, que es esta operación que está entre paréntesis, por eso acá pusimos el O, porque es la operación que está entre paréntesis, 3 por 5. 3 por 5, ¿ven? Se distribuye igual. La única diferencia que hay acá, como para tener en cuenta, es que nosotros siempre pensamos la distributiva como para ir de esta parte del primer miembro de esta igualdad al segundo. No pensamos para ir de acá hasta acá en la distributiva. Para ir de acá hasta acá, de ir del segundo miembro al primer miembro, decimos sacamos factor común. ¿Se acuerdan de eso? 2 más 3. Sí, está haciendo factoreo. Claro, es factoreo. Bueno, la única diferencia es que en el campo de la lógica, cuando pasamos de esta expresión a esta, es distributiva. Y cuando pasamos de esta a esta, también es distributiva. Porque las expresiones son equivalentes. Es más, de hecho, la propiedad distributiva en aritmética, cuando trabajamos con números, nos permite escribir este primer miembro como el segundo, pero también el segundo miembro como el primero. Lo que pasa es que en otra área de la matemática trabajamos los casos de factoreo y le damos más peso ahí. Pero este caso de factoreo sigue siendo la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Así que, si ustedes ven esta expresión, pueden reemplazarla por esta. Pero si ven esta, también pueden reemplazarla por la primera. ¿Por qué? Por propiedad distributiva de la conjunción con respecto a la disyunción. Estos son los únicos 3 casos que cumplen la propiedad distributiva. En los otros casos, con otros conectivos, no se cumple. Creo que hay un ejercicio en el práctico para que lo verifiquen.